Actualizar el caso de Jorge Valdivia, sobre el que, recordemos, pesan ya 2 denuncias por el presunto delito de violación. Ayer se realizaron peritajes en su departamento y el fiscal a cargo no descartó pedir una reformalización del ex jugador de fútbol. Max Frick nos entrega más antecedentes. Max. Hola, Max. Hola, ¿cómo están, Pati, Toti? Muy buenas tardes. Sí, y el fiscal calificó ayer la diligencia como exitosa. Dijo que se habían encontrado elementos que son sumamente atractivos, importantes para la investigación, que podrían contribuir al éxito de la investigación. Vamos a saber seguramente en una próxima audiencia, si es que se da pronto, de formalización de cargos, en qué consistían esos elementos que fueron levantados desde el departamento de Jorge Valdivia el día de ayer hasta donde llegó personal del departamento OS9 de Carabineros y también del Laboratorio de Criminalística para levantar evidencia que aparentemente se habría dado ese día viernes, en el cual esta segunda víctima, que hace una denuncia con posterioridad a la primera, dice habría sido llevada por el exfutbolista tras recorrer a lo menos 2 pubs o discotecas en el sector de Vitacura. Tras eso, ese día viernes, habría sido conducida por el futbolista hasta su departamento, en donde decíamos el día de ayer se realizaron estas diligencias, porque no fue un allanamiento, fue una decisión en la cual participó también la defensa del exfutbolista, que estuvo de acuerdo con que la Fiscalía accediera al departamento de Jorge Valdivia para realizar esos peritajes en su interior. Eso con respecto a esta segunda denuncia, que es un hecho que se habría producido temporalmente antes que la primera, porque habría sido el día viernes. La víctima por la cual Jorge Valdivia fue formalizado y dejado en prisión preventiva, ese hecho habría ocurrido el domingo recién pasado y la víctima lo denunció dentro de las 12 primeras horas de flagrancia. Por eso se lograron realizar diligencias intrusivas también con la propia víctima, que permitieron reunir los antecedentes para que la Fiscalía solicitara una orden de detención en contra del exfutbolista. Se le formalizó por ese delito y, en base al peligro para la seguridad de la sociedad, el tribunal argumentó que el exfutbolista debía ser, o por lo menos debía quedar en prisión preventiva. Después su defensa pidió que fuera conducido hasta un penal en Rancagua, en donde está con esta medida cautelar de prisión preventiva. Lo cierto es que se han conocido una serie de antecedentes durante esta jornada, entre ellos la filtración de la carpeta investigativa a la cual tuvimos acceso en exclusivo y en la cual están las declaraciones, por ejemplo, de la primera causa denunciada, en la cual tuvimos acceso a las declaraciones de la expareja de la víctima, de la denunciante, quien refiere a algunos hechos, como que, por ejemplo, pasa por afuera del departamento, que es un departamento que estaría en primer piso, y logra apreciar a esta persona dentro del departamento. Estamos hablando del imputado. Vamos a escuchar esta declaración, que es una narración que está hecha con la declaración que hace la expareja de esta denunciante y que da algunos detalles que podrían contribuir a la investigación que pretende determinar si efectivamente Jorge Valdivia es o no culpable. Eso, claro, se verá en un juicio oral, pero en esta etapa inicial, de un delito de violación. Al subir a mi vehículo me dirijo a mi domicilio particular y para irme a mi casa tengo que pasar por afuera del domicilio de mi expareja y donde no me había contestado. Y al ir pasando en mi vehículo por afuera disminuyo la velocidad y al mirar hacia su departamento me logro percatar que se encuentra mi expareja al interior de su departamento en el primer piso, específicamente entre el living y la cocina americana, en compañía de una persona de sexo masculino aparentemente besándose. Todo esto lo logro ver desde el exterior, fueron alrededor de 10 segundos los que vi, ya que solo pasé en mi vehículo, pero me doy cuenta de que mi expareja estaba rara, la noté como en estado de ebriedad, un tambaleante, con movimientos donde no se notaba muy a gusto con lo que estaba pasando, como intentando alejarse. Bueno, aquí hay una confusión, porque lo cierto es que además se filtraron algunos pantallazos de conversaciones por WhatsApp, Max, que habrías tenido Jorge Valdivia con la denunciante. Aparece también otra figura, que es la de la expareja de la denunciante. Yo creo que ese es como el principal antecedente, porque aquí igual, claro, está en una investigación, está en pleno desarrollo, hay que tener, por supuesto, todos los resguardos correspondientes por quienes están haciendo las denuncias. Pero si miramos los antecedentes nuevos, acá es el hecho de que también aparece una tercera persona. Claro, una tercera persona que los habría visto. Es bastante confuso, por lo menos lo que se ha filtrado, lo que decías tú, Pati, claro, es parte de la investigación, claro, ¿no? Más que entrar a juzgarla. Y no sé si se puede abrir una investigación además por estas filtraciones, Max. Sí, ya la Fiscalía Oriente comunicó que la fiscal jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa, Rosana Foli, es la fiscal que fue designada para
ver desde dónde se produce la filtración de la carpeta investigativa. Hay que recordar que las carpetas investigativas solamente son de acceso a los intervinientes. O sea, puede tener acceso la defensa del imputado, puede tener acceso obviamente la fiscalía, que es la que elabora la carpeta, y los querellantes, pero no pueden ser entregadas a terceras personas. Por eso la fiscalía anunció la apertura de esta investigación contra quien resulte responsable de esta filtración. Y efectivamente, en la filtración de esa carpeta investigativa vienen estos chats, que son chats reales, que son tomados desde el teléfono de Jorge Valdivia, luego de que se vieran las conversaciones que tuvo con la denunciante y en las cuales existen algunas conversaciones que tendrá que analizar la Fiscalía, cuál es el peso de esas conversaciones para finalmente tomarlos como una prueba a la hora de un juicio en contra del exfutbolista. Lo cierto es que, claro, pareciera que algo así, o la propia declaración de la víctima que ya había sido exhibida en otro medio digital, no debería filtrarse, pero es lo que siempre ocurre. Finalmente estas carpetas terminan llegando a manos de los medios de comunicación y habrá que ver en esta investigación quién es el responsable de esa filtración. En el caso propiamente tal, lo decíamos el día de ayer, se realizaron estas diligencias intrusivas que se realizaron en el departamento de Jorge Valdivia. Vamos a escuchar al fiscal del caso, Francisco Lanas, que es precisamente el que dice que fue un éxito esta diligencia, que se encontraron elementos que son de interés para el éxito de la investigación, y también de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, quien dice que ya están en contacto no solo con estas dos denunciantes del caso Valdivia, sino también con la denunciante del caso Manuel Monsalve para prestarle toda la ayuda psicológica, el apoyo y también asesoría legal, vale decir, potencialmente, si ellos lo quieren usar, un abogado querellante que pueda patrocinar la causa y de esta forma darle más peso a la investigación. Escuchemos lo que dijeron. Previa coordinación con la defensa del señor Jorge Valdivia, se realizó un trabajo del sitio del suceso del departamento del señor Valdivia, trabajo que fue realizado por OS9 Carabineros y la BOCAR. Una diligencia en que se levantó evidencia, una diligencia que se considera en este momento exitosa y que va a ser sumado a los antecedentes de la investigación. Eso es todo lo que les puedo señalar en el momento. Es una investigación que está en curso, ¿no es cierto?, que se suma a esta nueva denuncia que se tomó conocimiento el día de ayer y por el momento no podemos hacer más comentarios de diligencias. Desde dirección. Que como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género nos hemos puesto a disposición de las unidades de atención a víctimas y testigos, instancias que están acompañando los procedimientos de las víctimas y con quienes establecemos una coordinación permanente para trabajar en favor de las víctimas. En ese sentido, hemos puesto a disposición nuestra representación jurídica y el acompañamiento psicológico y social que, por supuesto, está sujeto a la voluntariedad de cada una de ellas. Queremos ser muy claros en este mensaje y transmitirles a todos y todas la necesidad de cuidar y proteger a las víctimas. Bueno, ahí lo decía la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Van a poner todo a disposición de estas denunciantes para que puedan sobrellevar este proceso que debe ser tremendamente traumático para ellas y en el cual han sido, lo dice muchas veces la propia Fiscalía, revictimizadas producto de que es una noticia que lamentablemente suscita muchas reacciones, la gente quiere enterarse de lo que está sucediendo y lamentablemente cada vez que se habla de esto, claro, es revictimizar a estas personas que hicieron una denuncia por un hecho constitutivo de delito que sería tremendamente grave, además de ser corroborado que es efectivo. Ayer asumió la defensa de Jorge Valdivia la ex defensora nacional Paula Vial, una abogada con vasta experiencia penal, que incluso ya lo habíamos comentado el día de ayer, fue la abogada defensora de Nicolás López y el día de ayer visitó a Jorge Valdivia en la cárcel de Rancagua, no dio mayores antecedentes, pero lo más probable es que en los próximos días va a solicitar algún tipo de audiencia de revisión de medidas cautelares en base a algún antecedente nuevo que pueda reunir y de esta forma solicitar alguna medida cautelar que no sea privativa de libertad en un centro penitenciario. La medida cautelar más baja que viene a continuación de la prisión preventiva es el arresto domiciliario total. Nosotros creemos que para ese lado va a apuntar la estrategia de defensa de Jorge Valdivia, en el contexto de que existen algunas declaraciones que de cierta manera
podrían beneficiarlo, pero claro, eso lo va a tener que ponderar también el tribunal. Escuchemos lo que dijo ayer la abogada Paula Vial luego de su salida del penal de Rancagua tras hablar con Jorge Valdivia. ¿Por qué hubo dos reuniones, abogada? Porque usted salió y luego volvió a entrar. Por el horario de visitas de la cárcel. ¿Qué respecta a esta segunda denuncia de violación que hay en su contra? Como les dije, vamos a revisar todos los antecedentes y a medida que los vayamos conociendo, vamos a decidir qué se puede hacer. Bueno, ha llegado un comunicado de la Fiscalía, se los comentábamos cuando conversábamos al principio del despacho con respecto a esta arista que se abre, una arista penal en la Fiscalía Oriente a raíz de la filtración de esta carpeta investigativa, que es este comunicado en el cual se dice que va a haber una investigación por esto, la cual la va a estar a cargo de la fiscal jefe de Ñuñoa y Providencia, Rosana Folli, por filtraciones expuestas por distintos medios de comunicación y que han dado a conocer información sensible que permite aproximarse a las identidades de las víctimas, quienes de manera privada y valiente decidieron denunciar los hechos de los que fueron víctimas. Por lo tanto, está ese comunicado de prensa de la Fiscalía Oriente en la cual se dice que se va a indagar desde dónde vino esta filtración, se decide abrir una investigación penal por este delito que es violación del secreto de la investigación. Son investigaciones reservadas, las de delitos sexuales, por la gravedad de los hechos, por dañar también la honra de las víctimas al momento de poder identificarlas o conducir algo que las pueda identificar, algún familiar, su dirección. Es tremendamente sensible el tema y delicado, por lo tanto hay que tratarlo con la pertinencia que requiere y debido a esto seguramente se va a iniciar esta investigación a cargo de la fiscal Rosana Folli para determinar desde dónde proviene esta filtración de esta carpeta investigativa. Además está una investigación, está en pleno desarrollo, ya hubo formalización, por lo tanto hay que seguir ahí atentos a lo que va desarrollándose. Muchas gracias, Max. Buenas tardes. Chao, que estén bien. Gracias, Max. Bueno, y durante